Usted ya está esperando habitualmente este segundo bloque para que nos acompañe Carlos Cueva con algún vehículo de su colección privada de autos a escala. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches, Rubén. Hoy nos venimos al estilo americano, con un auto voluminoso, un Galaxy 500 del año 63, ¿no? Sí, me sonrío, Rubén, porque una vez más voy a emplear el término de los dinosaurios de chapa o de lata. Estamos en presencia hoy justamente de un dinosaurio de aquellos años de chapa. No nos podemos extender en toda la variedad que fabricó Ford dentro de su producción del Ford Galaxy. Nosotros vamos a tratar de centrarnos en lo que fue en realidad el Ford Galaxy 500, que no solamente tuvo la oportunidad de ser armado en Estados Unidos, sino que entre otros de los países que se armó, quizá la producción más alta que se haya conseguido fuera de los Estados Unidos haya sido en Brasil. Luego se armó también, no estoy diciendo que se fabricó, se armó en otras partes del mundo, en diferentes fábricas, por así decirlo, que tomaban el desafío de armar semejante auto. Digo semejante auto porque en su año de iniciación, allá por la década del 50, nació con un motor que podríamos decir contenido o un motor normal dentro de lo que nosotros acá en la Argentina teníamos como motores chicos, de 4.700 centímetros cúbicos. Motor chico. Un motor chico. Estamos hablando de aquellos años. Sí, sí. Y de Estados Unidos. Y de Estados Unidos. Pero llegó la enfermedad del gigantismo, y que me perdonen los que les gustan el auto americano, la enfermedad del gigantismo. Llegó ese auto a tener motores de 7.000 centímetros cúbicos para tirar una carrocería que escasamente, enorme en su magnitud, pero pequeño en su interior, tenía capacidad para 4 personas. Había que tener no un surtidor propio, sino una estación de servicio. Sí, porque dentro de las mismas motorizaciones tenían un carburador con 2 bocas, un carburador con 4 bocas, y las variaciones que desde fábrica se ofrecían al usuario de potenciar aún más un motor que en aquellos años ya estaban los 360 HP, era incontenible. Pero todo esto tiene una razón. Era un contrapunto entre Ford y Chevrolet para competir en las agencias con el famoso Impala. Nacieron prácticamente juntos el Impala, el primer Chevrolet, por así decirlo, V8 despotenciado, y la Ford le contestó justamente con este auto, que era el enfrentamiento, o era lo que la Ford le ofrecía a sus usuarios. Viene bien esta aclaración porque no por nada es, similar el estilo de auto al Impala, ¿no? Por algo no es similar. El Impala creo por que... el tamaño de claro, capó, de baúl. el volumen del coche sí, pero en las líneas no. El Impala fue un coche que cuando nació fue muy criticado. Digo cuando nació porque ese coche nace en los años 59, de la década del siglo pasado, y fue un coche muy criticado por unas exuberantes alas o colas que tenía sobre el baúl, y con el correr de los años, el mismo periodismo que lo criticó, que censuró a ese coche, que en cierta forma se vendió poco, no en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, hoy lo ha denominado como uno de los coches más preciosos del siglo pasado, de la mitad del siglo pasado, y se pagan precios astronómicos principalmente por una coupé, y más si es aún convertible. Seguro. No solamente en nuestro país, sino en los países, limítrofes al nuestro, sino también en Estados Unidos. En un momento fue severamente criticado la línea del Impala 5960, a tal punto que se fabricó durante 2 años y luego se descontinuó. Y hoy, según los críticos, del estilo de auto, lo ponen como una obra maestra. Después de 50 y pico de años se cambiaron los conceptos
digamos, de diseño del automóvil. Volviendo al auto que nos ocupa, este Ford Galaxy, también me llama la atención por la época, cuando uno ve las imágenes del habitáculo, tiene 3 pedales, con lo cual es caja manual. Cosa rara. No, tenía todas las opciones. No podemos resumir todas las opciones. Al menos este que tenemos acá. El que nosotros estamos viendo, sí, era caja manual. Pero entre las opciones que tenía caja automática, pero venía equipado con 2 tipos de caja. Uno, la caja habitual de aquellos años, que era 3 marchas avante y 1 marcha de retroceso. Y otra caja con 2 marchas. Una avante, que se convertía en 2 marchas, y una de retroceso. Todo estaba, digamos, encargado de lo que se llama convertidor de par. Es un sistema de un embrague deslizante hidráulico, es muy difícil explicarlo así en cámara, pero tenía muchas variantes. De acuerdo al mercado donde iba dirigido el auto y de acuerdo al poder adquisitivo de quien lo compraba, arrancaba desde un coche como el que estamos viendo, la Coupé, sin mayores pretensiones de motores deportivos ni de grandes lujos, a un 500 LTD, como nosotros tuvimos acá, el Fairlane, que es primo hermano directo del Galaxy, pero acá se denominó Fairlane, con todos los accesorios habidos y por haber y con todos los lujos habidos y por haber. Principalmente yo le llamo lujos a ese excesivo cargamento de cromados, parrillas, baguetas laterales, baguetas en el techo. Le digo baguetas a lo que hoy podríamos decir el fileteado externo en acero inoxidable. Bueno, era la versión de lujo con todas los accesorios lógicos e ilógicos de fábrica. Una de las cosas que llama la atención en este vehículo, al margen de que sea una coupé, es cómo baja en forma pronunciada del techo hacia el baúl, ¿no? Integraban la línea del techo al baúl. Todo eso tiene un nombre que en este momento no lo recuerdo, que la línea va descendiendo paulatinamente. En su momento ese tipo de auto se llamó fletine, pero después se cambió el nombre. Claro. Por décadas se van cambiando los nombres y bueno, desapareció esa línea porque se agotó la beta esa del diseño y hoy tenemos otras líneas parecidas, quizá en muchos coches europeos, pero con otros nombres. Lógicamente que estamos hablando de un vehículo, como decíamos recién, de los años locos en los Estados Unidos y que a nosotros nos quedó la referencia de estos autos voluminosos que se pusieron de moda un poco aquí en nuestro país en una época, nos quedó la referencia con el Paralelo 42, ¿no? Claro, el Paralelo 42 era una virtud, por así decirlo, que teníamos en aquel momento, donde aquellos coches que mirábamos en las revistas o simplemente en algún privilegiado, muy privilegiado, que tenía un coche de esos, para poderlos ver detrás, abajo del Paralelo 42, eran normales. Sí. Yo me acuerdo en aquellos años de que había una franquicia para poder ingresarlos al país, claro, del paralelo para del abajo. Paralelo hacia el sur. Yo me acuerdo que en aquellos años, lógicamente me llevó mi padre a conocer parte del sur argentino y lo que nosotros veíamos en Buenos Aires como un coche de extraordinario lujo, al sur del Paralelo 42 eran taxis. Claro. Porque era tan fácil comprar un coche de ese lujo, libre de los impuestos que se le aplicaba para entrar a Buenos Aires, que ahí se podían comprar y utilizar como taxi. Bueno, Carlos, ya hemos hablado sobre este Galaxy 500, es momento de despedirte hasta el próximo miércoles. Nos despedimos diciendo de que podemos hablar mucho de este auto y que podemos recalcar que entre las potencias que tuvo fueron cercanas a los 200 caballos y llegaron, por así decirlo, a arañar los 400 caballos de fuerza, que arrancaron con una cilindrada de 4.000 y algún centímetros cúbicos y llegaron a los 7 litros, que abarcaron todas las cajas y transmisiones imaginables, que fue muy grande la producción, se fabricaron un montón, por así decirlo, de centenares de estos vehículos, pero no podemos dedicarnos a hablar en uno en específico porque la variedad fue muy grande.
Nos encontramos el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Nosotros nos vamos a encontrar ahora con nuestros auspiciantes y ya continuamos con nuestro programa Pacecar aquí por Cablevisión.